El Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Mileto, continuó Pablo diciendo a los presbíteros de la iglesia: velen por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto a pastorear como guardianes de la iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se van a introducir entre ustedes lobos feroces, sin ningún miramiento por el rebaño, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que con sus despropósitos tratarán de seducir a los discípulos para que los sigan. Por eso, estén alerta y acuérdense de cómo durante 3 años no cesé de día ni de noche de amonestar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su amoroso designio, ya que Él tiene poder para construir este edificio y para darles parte en la herencia con todos los santos. No pedí a nadie plata, ni oro, ni ropa. Ustedes saben que estas manos se ganaron lo que mis compañeros y yo necesitábamos. Y en toda ocasión les mostré cuánto hay que trabajar para socorrer a los débiles, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Y diciendo esto, dobló Pablo las rodillas junto con todos ellos e hizo oración. Todos prorrumpieron en abundante llanto y se le echaron al cuello y empezaron a besarlo, afligidos sobre todo por las palabras que había dicho, que ya no volverían a verlo, y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Todos. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Todos. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Reyes de la tierra, canten a Dios. Toquen para el Señor, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Todos. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su pueblo. Todos. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son la verdad. Santifícanos con la verdad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre Santo, ampara a mis discípulos, dándoles el mismo nombre que me diste a mí, para que sean uno con nosotros.
Cuando yo estaba con ellos, los amparaba con ese mismo nombre, el nombre que me diste. Así los protegí, y ninguno de ellos se perdió fuera del que nació para perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora me voy a ti, y todavía en el mundo digo estas cosas para que tengan en sí mismo la plenitud de mi alegría. Yo les comuniqué tus palabras y el mundo las odió, porque no pertenecen al mundo, como no le pertenezco yo tampoco. No pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como no lo pertenezco yo tampoco. Santifícalos con la verdad. Tus palabras son la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. Y por ellos yo me santifico, para que también los santifique tu verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra del día de hoy. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Antes de hacer la reflexión, si es primera vez que escuchas nuestra reflexión, te invitamos a suscribirte en nuestro canal Padre Eudis Medina. Activa la campanita de las notificaciones. Bien, queridos hermanos, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de algo muy interesante. Pablo le dice a los presbíteros de la iglesia, quiero resaltar esto, ¿no? Esto se lo dice Pablo a los presbíteros de la iglesia. Presbítero, es decir, alguien que ha sido llamado por Dios. La carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante nos dice: el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, puesto para el servicio de Dios en favor de los hombres. Nos dice la carta a los Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Entonces, fíjense cómo la misma palabra de Dios nos va revelando, nos va mostrando que el sacerdote es un hombre llamado por Dios. Dice la carta a los Hebreos: él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, Pablo le dice a los presbíteros de la iglesia que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia. Cristo no fundó muchas iglesias. Cristo fundó una sola. Y puso como responsable de esa iglesia que él fundó a Pedro. Y así sucesivamente a cada papa que ha pasado por la historia de nuestra Santa Madre Iglesia. Es el responsable de esa iglesia que Cristo ha fundado. Y esa iglesia tiene la tarea de hacer lo siguiente: velar. Dice: velen por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo le has puesto a pastorear. Es decir, el presbítero, el sacerdote, o como dice la Sagrada Escritura en algunas traducciones, el anciano, que significa lo mismo, tiene la tarea de velar por ellos mismos en primer lugar, porque dice: velen por ustedes. Velar por ellos, por su propia salvación y por todo el rebaño, es decir, por toda la grey, por todo el pueblo que el Espíritu Santo le ha puesto a pastorear como guardianes de la iglesia, que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Es decir, la iglesia fundada por Cristo.
¿Recuerdan cuando Cristo funda la iglesia en la persona de Pedro y dice: los poderes del infierno no podrán contra ella? Desde ese momento el demonio ha atacado y sigue atacando actualmente la iglesia. Lo hace a través de las sectas protestantes, que sí, que se presentan que son unos santos, que sí, que se presentan que son los mejores, que sí, que se presentan de que verdad aman a Dios y todo ese tipo de cosas. Recuerden, el diablo también se viste como un ángel de luz. Nunca debemos dejar a un lado eso, ¿no? El diablo también se viste como un ángel de luz, queridos hermanitos. Entonces, debemos tener en cuenta eso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el demonio también se disfraza como un ángel de luz. Y eso debemos tenerlo nosotros muy, pero muy, muy claro, queridos hermanitos. Por eso dice que yo sé, dice el Señor, que después de mi partida, Cristo lo sabe, Cristo lo tiene muy claro. Cristo sabe que después de su partida, dice la palabra, se van a introducir entre ustedes lobos feroces. Se van a introducir entre ustedes lobos feroces. Entonces fíjense cómo Cristo ya nos advierte, ¿sí? Cristo ya nos está advirtiendo que se van a introducir lobos feroces. ¿Esto qué quiere decir? Que son aquellas personas que quieren utilizar el nombre del Señor para su beneficio propio, y eso no está bien, ¿sí? ¿Recuerdan lo que le decía? Que el diablo también se viste como un ángel de luz. Lo encontramos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, específicamente en el versículo 14. Pero quiero leérselo desde el versículo 12. Dice: y lo que hago lo seguiré haciendo para quitar todo pretexto a lo que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Es decir, aquellos que vienen usurpando el nombre del Señor. Aquellos que te dicen a ti: es que el Señor me reveló, es que el Señor me dijo, es que el Señor en un sueño me acaba de revelar que va a suceder esto. Mire, esas son las grandes mentiras del protestantismo. Son grandes mentiras. ¿Quiere comprobarlo? Vaya al libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 14, nos dice claramente: cuidado con los falsos profetas. Cuidado con esas profecías falsas. ¿Por qué? Porque simplemente dicen cosas de su imaginación. Yo no los mandé, yo no los envié, yo no les he dicho nada. Son cosas de su imaginación, augurio de sus mentes. Son cosas falsas. Y tantas son esas cosas falsas que son representantes del demonio. Sí. ¿Por qué? Porque segunda de Corintios capítulo 11 versículo 12 en adelante nos dice: y lo que hago lo seguiré haciendo para quitar todo pretexto a los que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Versículo 13. Estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente. Fíjense, vienen engañando, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Se hacen pasar por llamados por Dios, por enviados por el Señor. Yo vengo de parte de Dios. Y ellos no dicen: Señor, ten misericordia. No, ellos lo que dicen es: yo declaro, yo decreto. ¿Quién dijo que Cristo autorizó declarar y decretar? Si Cristo lo que dijo fue que tengamos misericordia, que seamos misericordia y que se haga su voluntad. Padre, es más, Cristo nos los enseña. Cuando Cristo estaba en la oración del huerto de los olivos, ¿sí? ¿Qué dice? Padre, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Y esa debe ser siempre nuestra oración. Señor, te pedimos que sanes a este enfermo según tu voluntad. No debemos declarar, debemos acudir a la voluntad de Dios. Debemos acudir a la voluntad del Maestro. Dice, versículo 13, 2 Corintios 11. Estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Luego dice, versículo 14. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás
se disfraza de ángel de luz. Fíjense cómo la palabra de Dios nos revela, queridos hermanos, el mismo demonio se disfraza como un ángel de luz. Ay, es que los protestantes, es que los evangélicos, es que los testigos de Jehová son gente santa. No, Señor, el diablo dice, versículo 14, su táctica no debe sorprendernos porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y continúa diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Dice: yo sé que después de mi partida se van a introducir entre ustedes lobos feroces, sin ningún miramiento por el rebaño, y de entre ustedes mismos saldrán hombres que con sus propósitos tratarán de seducir a los discípulos para que los sigan. Por eso, escuchen, estén alerta, y acuérdense de cómo durante 3 años no cesé de día ni de noche de amonestar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Estén alertas, queridos hermanos. Después de mañana no vayan a decir: es que nadie me lo dijo. O como hacen muchos protestantes que osan decir: es que cuando yo era católico. Mentiras. Porque un buen católico bien formado sabe que está en la iglesia de Cristo. Que sí, que hay pecado. Sí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y la verdad no está en él. ¿Que en la iglesia hay pecado? Sí. En la iglesia hay pecado. Todos somos pecadores. Nadie está exento de cometer pecado. Pero esa es la grandeza de la iglesia. Porque Cristo deja a la iglesia para que los pecadores vayamos a ella. Como el que va al hospital. El que va al hospital es el que está enfermo, porque necesita atención médica, necesita ser curado, necesita ser sanado. El que va a la iglesia es aquel que sabe que es pecador y que debe acudir al templo de Dios, a la Eucaristía, para encontrarse con el Maestro, para encontrarse con el Señor y poder encontrar esa sanación espiritual que se encuentra en la Santa Madre Iglesia. Que sí, reconocemos que en la iglesia hay pecados. Sí, en la iglesia hay muchos pecados. En la iglesia hay mucha gente que con sus despropósitos tratan de seducir a los discípulos de Cristo. Gente que trata de engañar, gente, sacerdotes, sí, lo reconocemos, hay sacerdotes que de verdad han desviado el verdadero mensaje de Cristo. Hay sacerdotes que de verdad han desviado el mensaje del Señor. Porque lo hay, porque son pecadores. Pero con eso, la iglesia sigue manteniéndose en pie, porque es la iglesia que Cristo fundó. No la fundó Petronilo, ni Pánfilo, ni Teodoro, ni cualquiera persona por ahí que se autonombra y se hace llamar pastor del Señor, porque esos son unos falsos, esos son unos ladrones, esos no vienen a cuidar el rebaño, eso vienen a robar, eso vienen a robarle a usted. Y si usted está todavía en estos tiempos actuales permitiendo que estas personas le vengan a hablar de un evangelio distinto al evangelio de Cristo, recuerden lo que dice la palabra del Señor: anatema sea. Así de sencillo. Usted no puede permitir que vengan a desviarle el mensaje verdadero de Cristo. Que ciertamente nosotros reconocemos que en la iglesia hay muchos errores, que hemos cometido muchos errores, que somos pecadores. Sí, todos somos pecadores, todos. Pero con eso la iglesia sigue actuando. Es más, Cristo sabía muy bien que sus apóstoles, sus discípulos eran pecadores. Pedro lo negó, ¿sí? Judas lo traicionó. Tomás era un incrédulo. Los hijos de Zebedeo eran egoístas porque querían estar uno a la derecha, el otro a la izquierda, y así sucesivamente. Pero Dios actuó, porque por encima del pecado está la misericordia de Dios. Por encima del pecado está la misericordia del Maestro. Por encima del pecado está la misericordia del Dios vivo y verdadero. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo debemos siempre apelar a esa misericordia del Señor. Dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Padre Santo, ampara a mis discípulos, ampáralos, cuídalos. Cristo ya había hecho lo que Pablo estaba haciendo: orar, cuidar de sus discípulos, cuidar de su grey, cuidar de aquellos que Él ha llamado. Eso hace el Señor. Ampara a mis discípulos dándoles el mismo nombre que me diste a mí, para que sean uno como nosotros. Cristo ora para que los discípulos sean uno, para que seamos uno en Cristo, para que seamos uno en el Señor.
Esa es nuestra tarea, queridos hermanos. Ustedes y yo estamos llamados a ser uno en Cristo. Ustedes y yo estamos llamados a ser uno en el Señor, para que podamos cada día agradar a Dios. Dice al final el Evangelio: no pido que los saques del mundo. Cristo ora al Padre para que no saque a sus discípulos del mundo, pero sí que los guarde del maligno, que es el que gobierna este mundo. El maligno, el demonio, es el que gobierna este mundo. Y cuando un sacerdote cae en pecado es porque se dejó gobernar más por el demonio que por el amor y la misericordia de Dios. Y eso hay que decirlo. Pero también cuando un laico cae en pecado es porque se está dejando gobernar más por el demonio que por el amor y la misericordia de Dios. Y también eso hay que decirlo. Entonces Cristo nos dice hoy: no pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mundo. Ellos no pertenecen al mundo, como no lo pertenezco yo tampoco. Santifícalos con la verdad. Tus palabras son la verdad. Así como dice la palabra de hoy: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado, y por ellos me santifico. Dios te está enviando a ti y me está enviando a mí, para que seamos anunciadores de la palabra de Dios, pero no para malinterpretar la palabra de Dios, sino para hacer lo que nosotros creemos que se debe hacer. No. Es para cumplir la palabra de Dios, para aprender a creerle a Dios y creer en Dios. Creer en Dios porque Él es el autor de todo, y creerle a Dios porque Él nos ha hablado a nosotros a través de su palabra y de la Santa Madre Iglesia, que, como dice la palabra de Dios, es columna y fundamento de la verdad. La Santa Madre Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Estamos en el mundo, pero no sirviendo al mundo, sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios en los humildes, en los sencillos, en los necesitados, en aquella persona que de verdad necesita una mano amiga de nosotros, que necesita sentir la bondad y la misericordia de Dios. Queridos hermanos, que no nos condenemos, porque queremos cambiar la iglesia de Cristo por una iglesia hecha a nuestra medida. No. La iglesia es la que Cristo fundó, con sus errores y con sus virtudes, con sus pecados y con sus santidades, pero es la iglesia que Cristo fundó. Que siempre podamos estar adheridos a esa iglesia de Cristo. Mantengámonos firmes en la fe, bajo un solo pastor, bajo un solo Señor, Cristo nuestro Señor, siendo un solo rebaño. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición del Señor. Esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. No olvides, si deseas apoyar la obra evangelizadora, en la descripción del video encontrarás la información que necesitas. No olvides suscribirte y, sobre todo, compartir este enlace. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Amén.